De lo nacional tenemos que hablar, indudablemente, de este día 49 de conflictos en el país, bloqueos que persisten en las carreteras de 5 departamentos, ya no 6. Hay bloqueos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y 2 puntos de bloqueo en Santa Cruz. Se ha incrementado uno en contrarruta de otras regiones en las que se han ido disminuyendo los puntos de bloqueo. Por ejemplo, el departamento de La Paz, que solo decimos porque la verdad es que esta cifra era superior las anteriores semanas, 16 puntos de bloqueo, al igual que Cochabamba, con otros 16, Oruro con 7, Potosí con 3, más los 2 puntos de bloqueo en el departamento de Santa Cruz. Son menos de 50, son 43 puntos de bloqueo en todo el territorio nacional. Bueno, para ser precisos, en 5 de los 9 departamentos del país. Esto en medio, además, de lo que ocurrió ayer, tras idas y venidas, anuncios, cartas e invitaciones que no llegaron. Finalmente se instaló el diálogo entre el gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana. En primera instancia, la convocatoria era para las 9 de la mañana en Casa Grande del Pueblo. Bueno, la cartita de invitación, como decíamos ayer, no llegó y movieron para las 4 de la tarde en un, comillas, terreno neutral, edificio del Banco Central de Bolivia. Llegaron para la foto, para el show inicial, al auditorio del Banco Central de Bolivia. Allí había una testera. De esta manera ingresaba Mario Argollo. Claro, sin el casco casi que uno no lo reconoce. Y entró así directo al auditorio del Banco Central de Bolivia. Armaron el auditorio, ahí las personas invitadas, los involucrados. En la testera el presidente, acompañado de parte de su gabinete, dio las palabras iniciales. De ahí fue el turno de Mario Argollo, que desde donde estaba habló y mencionó que uno de los requisitos para iniciar el diálogo es que se libere a todas las personas detenidas, que a juicio del señor Argollo son perseguidos políticos. Entonces se los debería liberar. Se entró en un cuarto intermedio y se trasladaron al piso 21, ya sin cámaras. Entonces esto sirvió para la foto, para el momento, para las cámaras. Después se instaló la mesa técnica de trabajo, la mesa jurídica, que iba a revisar, dijeron, junto a abogados del gobierno y de la Central Obrera Boliviana, caso por caso, las personas detenidas, que número cercano a las 60 personas, entre aprehendidas y arrestadas, que ahí sí hay una diferencia jurídica en la que no voy a entrar mucho en detalle para no entorpecer o no marear a nuestra audiencia, pero personas con una acusación casi formal y otras que digamos que los pillaron con las manos en la masa, por así decirlo. Entonces, en la noche dijeron, bueno, hay voluntad al momento de retirarse del Banco Central de Bolivia. Ahí están las imágenes del señor Argollo. Decía, bueno, hay voluntad del gobierno, pero hasta que no haya un informe de esa mesa técnica jurídica, no se restablece el diálogo y nos vamos. Entonces, nuevamente en un cuarto intermedio. El ministro de Gobierno también habló que están trabajando esas mesas, iban a trabajar esas mesas durante toda la noche, diríamos por tiempo y materia, para evaluar cada una de las situaciones jurídicas de las personas aprehendidas. Más temprano, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, también tuvo un contacto con los medios. Después de un tour de medios que tuvo en la mañanita, se fue hasta el frontis de Palacio Quemado. Allí habló con los colegas y explicó que quien tenga cuestiones pendientes con la justicia deberá responder, pero que sin lugar a dudas están abiertos a revisar cuál es la situación. Por eso también de la reunión y de las mesas técnicas participó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, para ir encontrando algún tipo de solución. Dijo, los bloqueos se van a ir levantando, aseguró el ministro de la Presidencia.
En paralelo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional habrá movimiento. A las 12 ha sido convocada una sesión de la Cámara Baja. Se ha conocido el detalle. A ver, vamos a poner el orden del día. ¿Qué es lo que van a tratar? ¿Qué tan importante va a tratar hoy la Cámara de Diputados? Correspondencia, como siempre, punto 1. El punto número 2, el proyecto de ley 062, quebrado 2025-2026, que es un convenio de préstamo ¿no? para la resiliencia climática en el sector vial, suscrito entre Bolivia y el Banco Mundial. Un crédito, entonces. El siguiente proyecto importante, proyecto de ley 148, quebrado 2024-2025, que declara héroe nacional a Bernardo Monteagudo Cáceres. Importantísimo. El punto 4, el proyecto de ley 147, declara héroe nacional a Jaime de Sudáñez. Increíble cómo va a mejorar la vida de las personas con todo esto. Punto 5, proyecto de ley 158, se declara patrimonio cultural material del Estado Plurinacional a la imagen de la Virgen del Carmen del municipio de Clisa. Punto 6, asuntos en mesa. Ayer hablábamos con una diputada del Partido Demócrata Cristiano y nos decía, hemos remitido una cantidad de informes, de proyectos de ley a la presidencia que no se tratan y que aparecen en el orden del día proyectos como este, que no sé en qué nos va a beneficiar o en qué va a beneficiar. Vámonos al municipio de Clisa, de que se declare patrimonio a la Virgen del Carmen. Seguramente es importante para el párroco, para los creyentes. ¿Y es eso lo urgente en este país, lo importante? Para que sesione cada tanto la Cámara de Diputados y cuando sesiona tiene esto. Creo que es como que, no sé, tengamos un programa y resulta que voy a poner a hablar de la importancia del agua para la navegación. Más o menos es así de irresponsable e irrespetuoso con la audiencia, ¿no? Y nos imaginamos que así como uno se ofende, la población dice, ¿y esto va a solucionar mis problemas? Bueno, el crédito seguramente, para después comprar combustible, eso sí. Aunque después tengamos que pagar con intereses, no importa, pero lo urgente será comprar el combustible. Ahí sí les doy la razón. Vámonos al panorama internacional, rapidito, porque no pasan cosas solamente por acá, sino al otro lado del mundo está moviéndose el tablero. Resulta que hay una cumbre del G7 en Francia. Allí llegó, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, que forma parte del G7, y estas imágenes que estamos viendo es la firma del acto, el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Se pretendía la firma de este convenio, que tiene 14 puntos, que iba a ocurrir mañana en Suiza. Sin embargo, no se sabe por qué, se adelantaron los tiempos. Bueno, está bien, diríamos, se evitó la burocracia, la foto formal, mientras el mundo sigue en ascuas de qué va a pasar. Bueno, decidieron adelantar, Donald Trump ya firmó, y por su parte, el presidente de Irán también ya ha firmado. Masoud Pezeshkian ha firmado también, ahí está la fotografía del presidente de Irán, con la firma ahí también de Donald Trump, que han firmado este acuerdo. ¿Qué dice este acuerdo? Vamos a resaltar algunos puntos. Fin de las hostilidades, incluido en el Líbano. El acuerdo declara el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, lo que directamente tiene que ver con las incursiones o las operaciones militares bélicas de Israel, ¿no? Entonces, Estados Unidos firma por las acciones de Israel más. ¿Cumplirá? Veremos. Acuerdo definitivo en 60 días. Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento. Fin del bloqueo naval estadounidense. Estados Unidos levantará el bloqueo naval a Irán en un plazo de 30 días. Durante este periodo, el tráfico de buques será proporcional a los niveles de tráfico previos a la guerra que la República Islámica de Irán esté restableciendo. Asimismo, Estados Unidos se compromete
Además, a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras el acuerdo definitivo. Reapertura del estrecho de Hormuz. Esta vía marítima clave estará exenta de peajes durante 60 días. Posteriormente, según un alto funcionario, Irán trabajará no solo con Omán, sino también con los estados del Golfo para establecer un acuerdo más amplio y a largo plazo sobre el estrecho de Hormuz. Y esto que ha causado un revuelo en Estados Unidos. 300.000 millones de dólares para el desarrollo de Irán. Estados Unidos se compromete, junto con socios regionales, yo no sé quiénes van a querer sacar de su plata para ser parte, aportar a este fondo, van a crear un fondo de al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. Pese a que Donald Trump ha dicho que esta es una noticia falsa, en el documento que se ha conocido a nivel mundial, y esta información la estoy recogiendo de la BBC de Londres, justamente figura este fondo de 300.000 millones de dólares. Además del levantamiento de todas las sanciones. Estados Unidos se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán conforme a un calendario que deberá acordarse. ¿Qué hará Irán? Porque hasta aquí todo es Estados Unidos se retira, Estados Unidos le da 300.000 millones de dólares, Estados Unidos se compromete a que no haya más sanciones. Bueno, Irán, por su parte, no tendrá armas nucleares. Han acordado que Irán nunca poseerá armas nucleares y trabajarán conjuntamente para eliminar el material nuclear enriquecido del país mediante un proceso de mezcla in situ bajo la supervisión de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA. ¿Llegamos al fin de la guerra? Ojalá, uno podría decir. Si nos vamos un poquito más allá, hoy Zelensky ha confirmado un ataque masivo de drones a Moscú y dijo, si va a haber consecuencias en Kiev, su Moscú también va a arder. Entonces, como que se apaga un incendio y se puede activar otro. El de la guerra de Medio Oriente, obviamente tuvo una repercusión directa sobre el precio internacional del barril de petróleo, algo que ha movido y sacudido las economías, no solamente de los países, sino también de la población, que se ve afectada cada que va a cargar gasolina. No en el caso de Bolivia, porque o es mala la gasolina o no hay por los bloqueos, pero en el caso de otros países como Estados Unidos o Argentina, el precio está indexado al barril de petróleo. Por lo tanto, cada día que subía el barril de petróleo, que llegó hasta $120 el barril, cuando estaba en 60 antes de la guerra, obviamente esto directamente se trasladaba a los precios de la gasolina. No sé si de repente tenemos el dato, ahí está, gracias. El West Texas Intermediate, que es el que rige para este lado del mundo, el Brent es para Europa, 73,89. Casi está mucho más cerca a los 60 que estaba antes de la guerra que a los 115, 20 que llegó en algún momento. Esto obviamente relaja, diríamos, las finanzas de los países que necesitan la divisa norteamericana, como el nuestro, para comprar el petróleo crudo y la gasolina y el diésel. Rapidito para terminar con nuestra revisión, ya que estamos hablando de dólares, ¿cómo está el dólar? La cotización para hoy, algo que no habíamos revisado hace tiempo, el valor referencial que publica el Banco Central tuvo un descenso, ligero pero descenso al fin, respecto a ayer. Para la venta está en 10 bolivianos con un centavo, este es el valor referencial. Para la compra, 9,80. ¿Qué pasa en el ecosistema cripto? Vamos a ver, en Binance el USDT está 9,87, ahí estaba 9,88, en RTM 9,86, en Taquenos para recibir 9,86, para enviar pagar 9,76. En las últimas horas, ayer, el ministro de Economía hablaba y decía, estamos trabajando para unificar el tipo de cambio, que desaparezcan estos múltiples tipos de cambio, porque el oficial, recordemos, sigue en ese histórico y prácticamente inutilizado 686,
96. A puertas de también, algo que anunciaban desde el Ministerio de Economía, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.